Ok, ok, perfecto. Muchas gracias por la introducción y la invitación. Es un placer de dar este webinario y quiero agradecer también a Susan Beck y colegas por esa iniciativa y también a Andy Frasetto por la coordinación de estos webinarios. Es el segundo webinario de una serie de 3 webinarios. El primero de Jordi Juliá la semana pasada sobre la tomografía de ruido ambiente de la provincia de Borborema en Brasil. Y la semana que viene el tercero de Arturo Iglesias sobre la tomografía de ruido ambiente en México. Ok. Aquí se trata de una presentación más bien técnica donde se explicará el concepto del Phase Weighted Stack y Phase Cross Correlation y cómo se puede utilizar ambas metodologías para extraer de forma eficiente la función empírica de Green. Phase Weighted Stack se traduce como apilamiento ponderado por la fase, la coherencia de fase, y Phase Cross Correlation como la correlación cruzada en fase. En ambos casos se trata de la fase instantánea de la señal analítica. Este es el outline de esta presentación. Empezaré con una introducción breve sobre el flujo de procesado. Aquí en este webinario me centro en el Phase Weighted Stack y el Phase Cross Correlation y por lo tanto no pongo ninguna introducción de cómo se genera, por ejemplo, el ruido sísmico y por qué se puede extraer funciones empíricas de Green utilizando metodologías de correlación cruzada y de apilamiento. Al final de este webinario haré una breve introducción del software utilizado para los análisis que vamos a ver aquí, explicando dónde se lo puede bajar y cómo instalar, y también enseñaré 2 ejemplos simples. Bueno, empezamos con la introducción breve. El preprocesado empieza con la extracción de datos, transformar formatos a formatos que podemos utilizar más fácil, remover las respuestas del instrumento y etc. Después aplicamos filtros, pasabanda y también normalizaciones de amplitud en los dominios de tiempo y frecuencia. Los filtros pasabanda sirven para reducir el rango de frecuencias al rango donde esperamos señales y por lo tanto donde mejoramos la relación señal-ruido. Las normalizaciones de amplitud hacemos para reducir la influencia de señales energéticas como señales de terremotos o señales de ruidos raros. Y en lo que sigue iremos a ver un ejemplo para el preprocesado. Aquí vemos una traza, un recording, aquí el ruido ambiente y un registro de un sismo. Mismo si filtramos este registro a las frecuencias, a la banda de frecuencia que nos interesa, vemos que tenemos aquí una señal analítica, una señal de energía energética. Y esta señal tiene influencias en la cross correlation, como vamos a ver, y la necesitamos atenuar. Y eso hacemos por normalizaciones en tiempo y frecuencia y llegamos a un resultado como demostrado aquí. Aquí lo vemos un poco más en detalle. Aquí tenemos una, digamos, ventana que son 30 segundos, la forma de onda. En esta columna vemos el dominio temporal, en esta columna el dominio frecuencial. Esos son nuestros datos brutos y las filtramos hacia el rango de frecuencias donde pensamos que tenemos las señales. En este caso, en este ejemplo, de 0.04 a 1 Hz. Esto es un ejemplo inventado, ¿no? Y aquí vemos cómo es esto en el dominio frecuencial, ¿no? Amplitud espectrum, aquí tenemos la amplitud, aquí la frecuencia, ambos en escala logarítmica. Y después empezamos con las normalizaciones, y en este ejemplo empezamos con la normalización en el dominio temporal. Existen diferentes formas de normalizar, y aquí en este ejemplo utilizamos lo que en inglés se llama one-bit normalization. La normalización one-bit consiste en dar a amplitudes que son positivos el valor 1 y amplitudes que son negativos el valor -1. O sea, llegamos en algo como esto aquí. Este
esto no es único. Existe un infinito de números de formas de ondas que tienen la misma representación, one bit. Aquí en el dominio frecuencial vemos que hemos levantado las frecuencias más altas, que es debido a estas formas más abruptas, ¿no? Y ahora, en lo que sigue, aplicamos la normalización en el dominio frecuencial. Hacemos la misma cosa en el dominio frecuencial, dando en el amplitud spectrum el valor 1 a las amplitudes. No tocamos las fases, ¿vale? O sea, si os imagináis que tenemos una señal aquí energética, ella va a ser reducido al valor 1, y de la misma forma, si tenemos aquí una señal monocromática, por ejemplo, debido a un motor que tenemos en la proximidad de la estación, entonces esta señal va a ser atenuado cuando hacemos el balanceamiento también en el dominio espectral. Vale, una vez hecho esto, entendemos ahora por qué tenemos que aplicar un segundo pasabanda. Y lo hacemos aquí. Esto es el segundo pasabanda. Filtramos nuevamente a las frecuencias donde esperábamos la señal, y lo que vemos es que la forma de onda es más rica en frecuencias, ¿no? Comparando esta serie temporal con esta aquí arriba, encima, ¿no? Vemos las frecuencias más altas aquí como las frecuencias bajas. Y ahora, así de broma, bueno, casi, vamos a filtrar esta secuencia. He perdido mi mouse, aquí está. Vamos a filtrar esta secuencia y esta secuencia aquí en este rango de frecuencias aquí. Y esto es lo que vemos aquí abajo, y vamos a comparar los resultados, ¿vale? Aquí está superpuesto, en rojo se ve el dato bruto y en negro el dato procesado. Vemos que reproducimos, mismo haber hecho todo este preprocesamiento que no tiene unicidad, mismo de esta forma, reconstruimos una forma. Tenemos aquí una forma de onda que es similar de lo que teníamos antes. Esto aparte es debido a la fase que no tocamos en el preprocesado, ¿vale? La fase en ningún momento hemos tocado. Esto también es porque en este ejemplo no habían señales energéticos, ni en el dominio temporal ni en el dominio frecuencial. Ok, esto ha sido el preprocesado. Existen diferentes formas de aplicar un preprocesado, existen alternativas, pero nosotros ahora seguimos con las correlaciones y el apilamiento. Bueno, según la banda de frecuencias, nuestro objetivo del estudio y su escala, o sea, si trabajamos en una escala local, regional o global, se necesita trabajar con registros de ruido de duración larga de varios días, semanas o incluso meses, para poder extraer señales que sean robustos y que llamamos la función empírica de Green. Robusto aquí significa que la forma de onda de la señal no cambia más cuando añadimos más datos en el análisis. Bueno, los registros de larga duración después se corta típicamente en muchas trazas, donde cada una tiene una duración dependiendo de la frecuencia de nuestra aplicación, de 20 minutos, 1 hora, 4 horas, o un día, o lo que sea. A estos datos y cada par de estaciones se aplica la correlación cruzada y el apilamiento a posterior, el apilamiento de las correlaciones para obtener la empírica función de Green. Pero antes de computar correlaciones aquí y de apilar, esto vamos a ver más adelante, vamos a ver ahora el concepto básico del Phase Weighted Stack y del Phase Cross Correlation. O sea, esto nos trae al primer punto de este webinario, y empezamos ahora con la señal analítica y conceptos básicos. La señal analítica se construye, aquí vemos la señal analítica, se construye a partir de la señal medida, aquí marcado en verde, la secuencia de números reales, y por anexar una parte imaginaria, utilizando el Hilbert Transform de la señal medida.
¿vale? El Hilbert transform, la transformada en Hilbert, es un operador de rotación de fase de 90 grados. Si aquí tenemos un sinus, aquí nos aparecerá un menos cosinus. Esto aquí es la señal analítica. Se llama señal analítica porque viene de la física, cuando la variable t es una variable compleja, entonces esta función aquí satisface las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Riemann. Pero bueno, la variable t no es compleja para nosotros, naturalmente. La señal analítica podemos escribir también de esta forma aquí. Tenemos aquí la amplitud instantánea, algo que conocemos como envelope o envelope. Y tenemos aquí el phasor, que es el phasor, y aquí la no siempre me desaparece, aquí está. Y el phasor, la fase instantánea. Instantánea porque tenemos la fase instantánea para cada instante, para cada tiempo, para cada sample. Esto aquí, esta expresión se puede visualizar de la siguiente forma. Aquí tenemos el eje imaginario, aquí el eje real y aquí el eje temporal. Pues esta expresión aquí se visualiza como un vector de longitud A, A de t, que rotaciona progresivamente con el tiempo alrededor de este eje de tiempo, ¿vale? Según la fase instantánea. La proyección de esta espiral o helix, no sé cómo llamarlo a lo mejor, la proyección en el plano formado por este eje real y el temporal nos da la serie temporal que hemos medido, ¿vale? Ahora vamos a considerar un instante en particular, un tiempo fijo, un sample, vamos a decirlo así. Vamos a considerar un sample. Y aquí lo vemos. El eje temporal está perpendicular a este plano, ¿vale? Aquí nuevamente el eje imaginario, aquí el eje real, aquí tenemos A de t, la amplitud instantánea o envelope, y aquí este ángulo es dado por la fase instantánea, ¿vale? Y ahora vamos a imaginarnos que vamos a sumar dos trazas y vamos a hacerlo utilizando las señales, la señal analítica, la metodología analítica. Pero antes de esto, quiero preguntar, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué vamos al dominio complejo, ¿no? Hemos transformado una secuencia de números reales de forma única hacia el dominio complejo, teniendo una secuencia de números complejos. ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho esto? Esto hemos hecho para que nos podamos aprovechar de principios de interferencia que conocemos de la física, es decir, de sumas constructivas y destructivas, que no podemos hacer en el dominio real. ¿Y qué quiero decir? Lo vamos a ver en la próxima transparencia. Pues aquí consideramos ahora la suma en un instante, para un sample, para un tiempo particular, la suma de dos series. Este es la envelope de la primera señal y S2 la segunda, o este vector es la señal analítica, ¿no? Con la fase. La suma vectorial me da este vector C, ¿vale? Cuando las fases son las mismas, S2 apunta en la misma dirección que S1 y tenemos una suma constructiva. El vector C es largo, termina aquí. Y cuando tenemos suma destructiva, este vector termina aquí, o sea, el vector C va hasta aquí. En este caso C no es muy sensible por variaciones de la fase instantánea y depende también de la amplitud. Esto lo llamamos sesgado en amplitud, o en inglés amplitude biased. ¿Okay? Y ahora vamos a maximizar la diferencia entre suma constructiva y destructiva. Y esto hacemos considerando únicamente los phasors, vamos a decirlo así, utilizando la señal analítica normalizada por su envelope o simplemente dándole la amplitud 1, ¿no? Este es el mismo caso como este, pero vemos que cuando tenemos suma máxima constructiva, disculpen, llegamos aquí y tenemos una longitud de vector que es igual a 2, pero cuando la tenemos destructiva,
el vector C acaba aquí, es un vector de longitud 0, o sea, hemos maximizado la diferencia entre destructive y constructive, entre sumación constructiva y destructiva, ¿vale? Esto aquí me permite de diseñar un funcional. Esto es lo que vemos en la primera línea y lo que llamo el phase stack. Aquí estamos midiendo la coherencia en fase instantánea. Aquí tenemos los phasos, ¿no? Que son una señal analítica pero normalizado por la amplitud. No tenemos la amplitud aquí. Las sumamos como números complejos, puesto tenemos aquí sumas constructivas y destructivas. Tomamos el módulo y dividimos por el número de valores que hemos sumado. En este caso, en esta imagen ha sido 2. Si dividimos por 2, el valor máximo es 1. Vemos que este funcional nos da números reales entre 0 y 1, números positivos, ¿vale? Diciendo que estamos midiendo la coherencia perfecta, para decirlo así, la coherencia completamente constructiva. El phase-weighted stack, el apilamiento ponderado en fase, se construye utilizando este phase stack. Aquí veis el stack, la suma lineal, el apilamiento lineal. Estas son las trazas reales, las sumamos, es la secuencia de números reales y esto me da la suma. Ponderado quiere decir yo multiplico con un peso, una ponderación, que es esta función, que es el phase stack, ¿no? Que me dice a cada instante t, a cada tiempo, cómo bien la suma ha sido, de forma constructiva o destructiva o algo en medio. Vamos a ver esto en un ejemplo. Aquí tenemos la distancia y aquí el tiempo. Vemos 10 trazas. Y en esas 10 trazas tenemos 4 señales. Señal 2 y 3 interfieren en tiempo, pero no en slowness. Esto aquí tiene un diferente slowness. Slowness es el gradiente aquí en tiempo. Y tenemos también 2 otras señales que no son coherentes porque no aparecen de forma igual en todas las trazas. Esta señal 5 y 6. Ahora contaminamos estos datos con ruido. Y vamos a utilizar el caso más difícil, que es utilizamos un ruido que tiene el mismo amplitud espectrum de amplitud de la señal, ¿vale? Aquí la vemos. Y al ojo no vemos señal 1, 4 y 5 parecen igual, 6 tal vez se intuye y 3, bueno, pero 2 ni pensar. Cuando hacemos la suma lineal para cero slowness, cero differential slowness si queréis, o sea, sumando en esta dirección sin deslocamiento en tiempo, obtenemos el stack lineal. Es esto que vemos aquí. ¿Vale? Aparecen todas las señales, menos la 3. 1, 2, 4, 5, 6. La 3 no aparece porque sumamos en esta dirección y la 3 no se suma de forma constructiva. Pero las 5 y las 6 están presentes y eso nos quiere decir en el stack que, bueno, tenemos una señal que parece a la señal 4. O sea, no distinguimos entre 4 y 5. El phase stack me dice que 5 y 6 tienen una coherencia baja. Yo voy de aquí de 0 a 1. Tiene una coherencia baja. Y si multiplico el phase stack con el linear stack, obtengo lo que llamo el phase weighted stack. El apilamiento ponderado en fase. Y aquí veis que la señal 5 como 6 se han atenuado. En total, el phase weighted stack os da una imagen limpia. ¿Veis? 1, 2 y 4. ¿Vale? Si ahora construimos un slant stack o vespagram o hay otros nombres, es decir, si apilamos de forma sistemática utilizando diferentes slowness, obtenemos esta figura. Esto a la izquierda para el linear stack y aquí a la derecha para el phase weighted stack. Aquí tenemos el slowness y aquí el tiempo. Aquí sumábamos en slowness 0, ¿no? Esto es la suma en 0. Esta suma aquí sería esta línea a 0, con la señal 1, 2 y 4. Cuando sumamos en esta dirección, obtenemos, o sea, con un slowness menos 0.5, obtenemos aquí la señal 3, que como he dicho inicialmente, interfiere en tiempo, pero no en slowness. Vemos que en general, con el phase weighted stack, obtenemos una imagen más limpia. Este principio de utilizar la fase instantánea podemos emplear también para las correlaciones, ¿vale? Aquí encima vemos la correlación de toda la vida, la correlación clásica, ¿no? La correlación clásica, yo llamo aquí CSGN por su normalización,
Classical Cross Correlation, Geometric Normalized. Aquí, la correlación clásica es una suma, esto es la suma de productos. Esto es la serie, primera serie, la segunda serie. T es mi variable, tau es mi variable y T es el tiempo de lapso, o en inglés, lag time. O sea, yo puedo deslocar serie 1, U1 con respecto a U2, ¿no? Y entonces, cuando me imagino que tengo ruido aleatorio, aquí tengo una distribución aleatoria de señales, o sea, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, positivo, etc. Esta distribución aleatoria de señales me hace que la suma no va a ser grande. Mientras cuando tengo una señal coherente, yo tengo, por ejemplo, aquí una señal negativo, y aquí negativo, amplitud negativo y negativo, multiplicado me da positivo, positivo y positivo me da positivo. Entonces se va sumando a un valor mayor, a un valor grande. Y para restringir que este valor esté sea entre menos 1 y 1, aplicamos normalizaciones. Esto es la normalización con el promedio de la energía geométricamente considerado aquí. De esta forma medimos correlación y anticorrelación. O sea, es una suma de productos. El phase cross correlation se basa en otra espina dorsal, para decirlo así. Vemos que se utiliza aquí nuevamente los phasors de la señal analítica, ¿no? Tenemos de la misma forma T el tiempo de lapso, tau la variable, y esta ecuación aquí es el phase cross correlation, donde no entra de forma explícita la amplitud. Esto fue publicado en el Bulletin Seismological Society of America en 1999. Y vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a entender la filosofía atrás de esas metodologías mirando a un ejemplo. Aquí tenemos tres series temporales. A en negro, B en rojo, C en azul. La diferencia entre A y B es únicamente que este precursor aquí se ha deslocado por 0.3 segundos. Esta parte aquí es igual. Vamos a cross-correlacionar ahora A con B, utilizando el phase cross correlation y la correlación clásica geometrical normalized. Y vemos que el resultado es diferente. ¿Vale? En gris veis la classical cross correlation que me da un máximo aquí. Este máximo está a 0 segundos. Esto me quiere decir que tengo la mejor similitud de esta toda forma de onda con la roja, la negra con la roja, cuando los dejo tal cual, o sea, que llevo a alinear esta señal que tengo aquí en ese círculo negro. Claro, 1 multiplicado 1 es 1, 10 multiplicado 10 es 100. Aquí lo que importa es la energía y esto es el principio de la classical cross correlation, mismo normalizado geométricamente. El phase cross correlation me da un máximo a 0.3. Pues el phase cross correlation me dice que no, la mejor coherencia, la mejor similitud de las formas de ondas tengo cuando A está deslocado por 0.3 segundos, o sea, llevando en coherencia, superponiendo este precursor. ¿Por qué? Pues porque el phase cross correlation no depende de la amplitud explícitamente y aquí alineo más samples, más muestras que aquí. Y es por esto que tengo más coherencia aquí. Vamos ahora a ver la correlación comparar la correlación AB con AC. C no lleva precursor ninguno. Y no sé si puedes ver esta señal aquí, la forma de onda se ha cambiado, es triangular, ¿no? Puntillado aquí, eso es dos triángulos, vamos a decirlo así. Hacemos ahora la correlación y la vemos aquí en la tercera columna. Aquí arriba, el Classical Cross Correlation Geometrical Normalized. En negro, A con C, en gris, A con B. Y striking es, y vemos que nos sorprende que tenemos la similitud de la forma de onda. Esto nos quiere decir que Classical Cross Correlation no es muy sensible, no le importa si tenemos aquí precursores o no, y no importa tanto si la función aquí es un poco triangular o no. Bueno, claro que le importa, pero no tanto. El phase cross correlation en comparación
me demuestra una imagen más diferente. Ahora vemos que el máximo está a 0 segundos lag time, tiempo de lapso. 0 segundos porque ahora no vamos a alinear más aquí, sino aquí. Pero también con un valor más bajo porque la forma de onda no es tan similar. El Phase Cross Correlation es más sensible a variaciones de forma de onda. Todo tiene sus ventajas y desventajas. Y aquí es muy importante que no me misinterpretéis, por favor. No estoy diciendo que el Phase Cross Correlation es mejor que el Classical Cross Correlation. Esto no es el caso, no puede ser. Ambas metodologías se basan en estrategias diferentes y depende de nuestros objetivos, de nuestras aplicaciones y naturalmente de las características de señal y ruido, cuál de las metodologías me sirve más para mi aplicación, ¿vale? O sea, por favor, ninguna de las metodologías es mejor. Vamos ahora a analizar, entender un poco más las correlaciones y para extraer señales de ruido. Para algunos de vosotros puede parecer aburrido empezar analizando datos teóricos. Para mí esto no es el caso, porque analizando datos teóricos, yo sé exactamente qué es señal y qué es ruido. Como sé exactamente qué es señal y qué es ruido, yo puedo comprobar, yo puedo testar mis metodologías, yo puedo mejorar las metodologías y por lo tanto puedo determinar los beneficios, las limitaciones de cada metodología y por lo tanto para mí esto es muy importante. En el ruido ambiente, lo que principalmente la mayoría de vosotros va a estar interesado en extraer ondas superficiales. Aquí vemos algo que puede simular la dispersión, un chirp, como llamamos una función chirp, hay dos chirp functions, S1 y S2, S2 en gris, ¿vale? Y vamos a generar ahora unos datos, un caso muy simple. Aquí, para la estación 1, generamos 100 chirp functions, 100 funciones de chirps, y las distribuimos de forma random por un día, ¿vale? Ahora, para obtener datos para la estación 2, cogemos estos 100 chirps aquí, las sustituimos, S1 sustituimos por S2, o sea, la chirp function negra, en vez de la negra utilizamos la gris, y las deslocamos en tiempo por 100 segundos. De esta forma simulamos dos cosas. Primero, la dispersión entre estación 1 a estación 2, la veis aquí por ojo, y simulamos que la frecuencia más baja se propaga por 100 segundos de una estación a la otra. Además, mantenemos la posibilidad, la opción de incluir un evento con amplitudes grandes, ¿vale? Lo llamaré a menudo earthquake, strong earthquake, como puesto aquí, y E1 y E2, que son estos dos chirp functions, ¿vale? E1 y E2, donde donde E2 se ha deslocado con respecto a E1 por 40 segundos. Y además tenemos la opción de añadir también ruido colorido, ¿vale? El ruido colorido, naturalmente para cada estación diferente, no se correlacionan, pero tiene este amplitud spectrum, ¿vale? Un amplitud spectrum cualquiera, lo he hecho de forma random. Aquí vemos un ejemplo. Hemos dicho que hemos distribuido 100 señales sobre una duración de un día y aquí vemos un zoom de 5000 segundos para la estación 1. Vamos a mirar primero la curva negra. La curva negra me demuestra aquí los chirps, algunos chirps. Se ha normalizado a amplitud 1. Cuando añadimos ahora el event, aquí él está, y este event tiene una amplitud 10 veces mayor que el chirp y como está normalizada la amplitud por razones de visualización, aquí la amplitud se ha disminuido por un valor, por un factor 10. Y cuando añadimos además el ruido colorido, obtenemos esta imagen aquí y los chirps ya casi no detectamos. Bueno, yo la verdad es que no los veo. Ok, ahora vamos a correlacionar nuestros datos, estos datos de un día de estación 1 con estación 2. ¿Y estos que obtenemos? La línea negra os enseña el resultado sin utilizar ningún ruido. La línea gris con este ruido colorido. Y esta columna de izquierda no se ha aplicado ningún filtro y en
la columna derecha he aplicado un filtro donde pensaba que haya señal. Además, en la primera línea vemos el resultado sin ningún preprocesado. Preprocesado aquí significa One Bit Normalization y Spectral Whitening. ¿Vale? Lo marco en lo que sigue con W negativo. W positivo quiere decir que sí se ha preprocesado los datos y debido al Spectral Whitening vemos aquí que tenemos muchas frecuencias más altas. Y cuando filtramos obtenemos un resultado parecido. Esto que vemos aquí encima, la curva en negra, sin ningún ruido y sin ningún evento añadido, que marco aquí con el E negativo, es lo que en lo que sigue voy a llamar el resultado idealmente esperado. ¿Vale? Esto es para el Classical Cross Correlation y aquí vemos qué pasa cuando añadimos el efecto de un evento, de un simple evento, ¿no? La función SHRP E1 y E2. En vez de tener la primera energía llegando aquí a 100 segundos, que me indica la propagación de 100 segundos en la frecuencia más baja, lo tengo ahora aquí a 40 segundos, que es el terremoto, o aquella señal que hemos añadido. Y vemos que obtenemos algo que aquí no detectamos lo que queremos detectar. Pero también vemos que cuando aplicamos el preprocesado, o sea, el Spectral Whitening y el One Bit Normalization, que tenemos un resultado que es igual al resultado que tenemos aquí arriba, sin añadir un evento de amplitudes grandes. Aquí con el filtro lo veréis. O sea, el preprocesado me está neutralizando el efecto del evento de grandes amplitudes. Fue añadido un solo únicamente. Aquí vemos lo mismo con el Phase Cross Correlation, la correlación cruzada en fase. Y antes de poder interpretar la figura, os quiero explicar por qué tenemos aquí, en esta curva negra, estos valores tan grandes. La razón es que el Phase Cross Correlation es amplitude unbiased, o sea, segmentos, secciones donde no hay señal, o sea, amplitud cero, también son coherentes con fase. Y para cada lag time, cada tiempo de lapso, encontramos algunas. Y es por esta razón que tenemos esto aquí. Pero esto no es que acontece, esto no pasa en la naturaleza. Veis, con ruido tenemos la curva gris, o si filtramos, también nos desaparece esto. ¿Vale? Otra cosa que vemos es que aquí abajo, esas dos curvas son las que obtenemos cuando se añade un evento, ¿no? el SHRP E1 y E2. Vemos que los resultados no se varían. O sea, el Phase Cross Correlation es invariante a este strong event, a este evento energético. Quiere decir, un preprocesado no, o sea, de tipo One Bit Normalization y Spectral Whitening no es necesario. Contrario, nosotros vemos que la forma de onda está, bueno, como decía, corrompido, está empeorado algo por el preprocesado, porque se ha eliminado la coherencia, formación de la forma de onda. Aquí vamos a ver la significancia de este resultado. Aquí abajo, este eje os indica la relación señal-ruido, una escala logarítmica, y este eje aquí, la similitud de cada correlación cruzada, cada puntito aquí es una correlación cruzada, la similitud de cada correlación cruzada con lo que he llamado el resultado idealmente esperado, que era sin ruido, sin event y utilizando el Classical Cross Correlation. También se utiliza el Classical Cross Correlation para determinar la similitud aquí. Vemos que para una relación señal-ruido grande, tenemos aquí, alcanzamos el valor 1, esta curva gris. La gris indica Classical Cross Correlation, sin event y sin preprocesado, el W menos. Claro, el Classical Cross Correlation está coherente con sí misma, ¿no? Esto es lo que vemos aquí y a partir de un cierto ruido, esta curva va bajando. ¿Vale? Este es el promedio de todos los puntos. Además, observamos que el Phase Cross Correlation sin preprocesado, como también el Phase Cross Correlation con preprocesado, que es el verde, y el rojo, el Classical Cross Correlation con preprocesado, no cambian de posición cuando añado una señal con amplitud fuerte. Mientras que la correlación clásica
aquí no llega a lo que idealmente esperamos, ¿vale? Os he dicho que hemos utilizado para este ejemplo 100 señales distribuidos sobre un día, pues aquí cambiamos la densidad de las señales. Aquí tenéis el número de señales y aquí la similitud. Y si utilizamos 25 señales o 150 o lo que sea, el orden de los colores no cambia. Esto aquí se está variando, ¿vale? Y en este gráfico vemos la velocidad de grupo extraído de la correlación cruzadas. Aquí tenemos la velocidad de grupo en este eje, aquí la frecuencia de escala logarítmica. Cada símbolo en ambos gráficos os indican la combinación de ruido, evento y procesado utilizado. O sea, todas las combinaciones tenemos aquí. En negativo significa sin ruido colorido, en positivo con ruido colorido, E negativo sin event, E más con un event, y W negativo sin preprocesado, W más con preprocesado. Observamos que todas las combinaciones me dan el mismo resultado para el phase cross correlation. Aquí observamos que siempre cuando no utilizamos el preprocesado y tenemos un evento fuerte en la señal, en nuestros datos, tenemos aquí un bias. Esta señal aquí, estos que tenemos aquí, esto es un ruido generado por el whitening a frecuencias donde no tenemos señal. Bueno, esto me lleva al punto 2, al phase weighted stack en tiempo y frecuencia. Vamos a empezar con la representación en tiempo-frecuencia y con el concepto básico. Hemos visto ahora las correlaciones y ahora vamos al apilamiento de correlogramas. Pues tenemos las correlaciones aquí, secuencias, números de números reales, secuencias de números reales que transformamos en el dominio tiempo-frecuencia, porque queremos calcular, y os voy a enseñar en un momento cómo se hace, el phase weighted stack en el dominio tiempo-frecuencia. Para esto utilizo el S-transform de Stockwell et al. Esto aquí es, por ejemplo, para explicar el S-transform o la representación en tiempo-frecuencia. Esto aquí es lo que hemos, un sismograma en este caso, pero imaginad que esto es vuestra correlación cruzada. Esto es una secuencia de números reales y el S-transform es un análisis de multiresolución que se basa en un análisis en ventanada, una transformada Fourier en ventanada, donde las ventanas, mostrado aquí, que son gaussianas, son proporcionales, su tamaño, su largura aquí, anchura, es proporcional al periodo que se considera, ¿vale? O sea, para frecuencias altas, la ventana es más, hemos establecido aquí. Para frecuencias más altas, la ventana es más estrecha y para frecuencias más bajas, esta ventana es más amplia. De esta forma se transforma una serie temporal real a un dominio complejo. Llamo aquí el spectrum. Esto es la amplitud, el amplitud spectrum. Aquí abajo veis un ejemplo en función de tiempo y frecuencia. La frecuencia veis aquí, escala logarítmica, y el tiempo aquí, que corresponde al tiempo aquí. Y aquí el phase, una fase, aquí la fase, el phase spectrum, ¿no? Atención, esto aquí no es una señal analítica, ¿vale? Esto enseño en nuestra publicación de 2017, pero hablaremos dentro de poco sobre esto. Entonces aquí estoy transformando números reales en números complejos. Esto es el amplitud spectrum. Para quien absolutamente no está familiar con esto, para adquirir este puntito aquí, por ejemplo, en esta matrix, con este tiempo y esta frecuencia, se utilizó, digamos, se puede imaginar que se utilizó una ventana aquí, centrada en este punto y teniendo una anchura que es proporcional al periodo que es el inverso de la frecuencia. Veis que aquí tenemos una resolución en tiempo mejor, lo veis por estas líneas verticales, ¿no? Tenemos una resolución mejor, mientras que aquí ellas son menos estrechas, tenemos una
resolución menos que aquí, porque simplemente, como veis aquí en la señal, en la forma de onda, aquí tenemos una frecuencia más baja y aún más, que son las ondas superficiales, aquí en este caso en onda Rayleigh, la dispersión vemos aquí, ¿vale? Bueno, esto como breve resumen sobre la representación en tiempo-frecuencia y que utilizamos aquí la transformación en S. La transformación S, como he dicho, se basa en la teoría Fourier y funciona en analogía a la Continuous Wavelet Transform. Bueno, una vez en el dominio tiempo-frecuencia, hacemos el apilamiento. Y aquí lo vemos cómo lo hacemos. Este es el phase stack, ¿vale? Esta parte aquí, esta señal analítica, ahora sí que es analítica, porque ahora hemos puesto esta corrección de fase. Esto está explicado en este paper Schimmel-Galliard 2007. La dividimos por el módulo y de esta forma obtenemos el phasor. O sea, aquí estamos sumando phasores, igual como lo hemos hecho para el phase-weighted stack en el dominio temporal. Y dividimos por el número de sumas, de valores que sumamos. ¿Vale? Esto es el phase stack en función de tiempo y frecuencia. O sea, para cada punto en aquella matriz que hemos visto, donde hemos visto la parte, donde hemos visto el valor absoluto. El phase-weighted stack, lo vemos aquí abajo, es utilizando el phase stack como ponderación del stack lineal, el apilamiento o la suma lineal. Esta es la suma lineal aquí, el este línea stack. También el dominio tiempo-frecuencia, esto es una suma, digamos, de dos matrices y obtenemos aquí en el dominio tiempo-frecuencia el phase-weighted stack. Todo esto en el dominio temporal está explicado en Schimmel-Paulsen 97 y en Schimmel-Galliard 2007 se deriva esta parte aquí en la extensión hacia el dominio tiempo-frecuencia. Y una vez que tenemos esto, tenemos que volver al dominio temporal para ver las formas de ondas y para esto utilizamos el inverse S-transform que se ha derivado aquí en Schimmel-Galliard 2005. Bueno, esto me lleva ahora a la parte de ejemplos. Ejemplos con datos de campo, datos reales, y vamos a analizar también la convergencia. Empezamos con un ejemplo de escala global. Cada puntito aquí en este mapa, este globo, es una estación de Geoscope. Utilizo datos de Geoscope que se puede bajar aquí de forma gratuita. Es un libre acceso. El workflow, nuestro procesado, ha sido extraer un año de datos de componentes verticales de cada estación y las hemos cortado en segmentos de día, ¿vale? Y hemos aplicado un pasabanda entre 3 MHz y 40 MHz. Después computamos para cada correlación cruzada y cada par de estaciones, hemos calculado todos los pares posibles, la Classical Cross Correlation y el Phase Cross Correlation. En el caso de la correlación cruzada clásica, utilizamos el preprocesado tal como presentado en el inicio de esta presentación, utilizando el One-Bit Normalization, la normalización de One-Bit, y el Spectral Whitening, o sea, la normalización en el dominio temporal como frecuencial. Para el Phase Cross Correlation no hacemos más nada. Después apilamos los datos. ¿Vale? Las correlaciones. Utilizamos el Linear Stack y el Time Frequency Phase Weighted Stack utilizando un año de correlaciones cruzadas. ¿Vale? En esta imagen vemos algunos. No he puesto todas las combinaciones y todas las pares de estaciones porque la figura quedaría en negro. Aquí vemos el tiempo de lapso. 0 es aquí. ¿Vale? Eso es el lag time. Aquí vemos la distancia entre las estaciones. Cada línea aquí es la suma de, en un caso ideal, 365 correlogramas, ¿vale? Para cada día una. En el caso aquí a la izquierda se utiliza el Linear Stack, la Classical Cross Correlation y el Linear Stack, y aquí a la derecha el Phase Cross Correlation y Linear Stack. La suma se plota en la distancia entre del par de estaciones que se ha utilizado para calcular las correlaciones cruzadas, en lo que llamamos Interstation Distance, ¿no? Entonces esta es la distancia entre las dos estaciones. ¿Vale? Eso que vemos aquí. Bueno, vemos que el Phase Cross Correlation me representa una imagen más limpia. Veo aquí
la llegada de onda Rayleigh. Cuando calcula la correlación A con B, aquí tengo las ondas que se propagan de A a B y aquí de B a A. Como os dije al inicio, aquí me centro en el Phase Weighted Stack, la señal analítica, Phase Cross Correlation y no en por qué correlaciones cruzadas, con ellas se puede extraer la señal. Aquí entonces vemos las ondas Rayleigh, aquí del semi-minor arc, y en R2 el semi-major arc. La vemos con la Phase Cross Correlation. Cuando la distancia entre estación, una sirve siempre como virtual source, fuente virtual, cuando la distancia entre las estaciones es 180 grados, el trayecto amarillo como el trayecto verde tienen la misma longitud. Y por lo tanto, aquí cuando vamos hacia 180 grados, estas dos señales se están juntando. Bueno, esto entonces aquí vemos que debido a la diferente filosofía de las metodologías hemos podido detectar R2 que probablemente son señales coherentes pero de una amplitud tan pequeña que aquí el Classical Cross Correlation no las ha podido sacar. Aquí vemos qué pasa cuando utilizamos el Phase Weighted Stack en vez del stack lineal. ¿Vale? Limpiamos la imagen. Estamos mirando aquí la columna en la izquierda. Vemos aquí la onda Rayleigh más clara, el ruido se ha atenuado, pero no vemos la R2 como la vemos aquí. No la vemos porque el Time Frequency Phase Weighted Stack no puede extraerlas porque el Classical Cross Correlation ya no las había extraído. O sea, el Time Frequency Phase Weighted Stack no hace milagros, simplemente atenúa señal que se suma de forma incoherente. Aquí no hacía falta aplicar el Time Frequency Phase Weighted Stack. Esto, la verdad es que ya es overshooting. Con esta imagen hemos tenido más que suficiente. Pero bueno, para ser completo, aquí lo vemos. En esta imagen vemos el resultado cuando no filtramos de 3 a 40, sino de 3 a 6 MHz. Es para demostrar que sí que existe la R2 aquí también para la Classical Cross Correlation. Pero la banda de frecuencia tiene que ser mucho más baja y más estrecha para detectarla en este caso. Y no se detecta tan bien como el Phase Cross Correlation lo hace aquí. Aquí vemos 6 ejemplos de forma de onda. Estas son las estaciones de Geoscope y aquí la distancia entre las estaciones. ¿Vale? Cada color me indica el procesado que se ha utilizado. ¿Vale? PWS es Time Frequency Phase Weighted Stack y Phase Cross Correlation. LS es Linear Stack y Phase Cross Correlation. CCGN, Classical Cross Correlation Geometrically Normalized. Cuando se utiliza una distancia superior a 180 grados, se refiere a la fase R2, a la Major Arc Rayleigh Wave R2. La pregunta es, ¿cómo convergieron estos stacks a estas formas de onda? ¿No? Y esto es que vemos en esta imagen. Aquí tenemos la similitud y aquí el número de días. ¿No? Los números los vemos aquí abajo. Cada color, como el slide anterior, me indica el procesado. Cada puntito un resultado de una correlación cruzada. La similitud es calculada con lo que obtenemos utilizando todos los datos, ¿vale? Para cada respectivamente para cada metodología. Vemos en esta figura de que si utilizamos 120 días, si sumamos 120 días de la correlación cruzada procesado por el Phase Cross Correlation y el Time Frequency Phase Weighted Stack, o si utilizamos 240 días o 360, que no hace diferencia. No añadimos más. La señal es robusta. Azul. Pues en azul lo mismo pasa más o menos que es el Phase Weighted Stack de la Classical Cross Correlation. Después tenemos aquí el Phase Cross Correlation Linear Stack y el Linear Stack en rojo de la Classical Cross Correlation. Ahora vamos a distancias más grandes, ¿no? Vamos por aquí, por ejemplo. Ahora vemos que la curva negra ya alcanza aquí valores a 1, después de medio año más o menos, o más, y vemos también que la azul no las alcanza como las alcanzaba aquí. Pues esto es justo que lo explicaba en la sección de los Empirical Green's Functions que vimos unos slides atrás. Pues la Classical Cross Correlation, el azul es la
Phase Weighted Stack, Time Frequency Phase Weighted Stack de la clase de Cross Correlation, no puede extraer la R2 porque no la tiene o no la tiene suficiente bien o coherente. Por esto no la tenemos aquí más bajo en la similitud, ¿vale? Mientras en verde tenemos el línea stack del Phase Cross Correlation, ¿vale? Y vemos aquí que el línea stack de Phase Cross Correlation también alcanza rápido converge rápido a una señal que no cambia más mucho. Aquí, este gradiente aquí, o este aquí, también como este aquí, me indica que si añado más datos, el resultado aún va a cambiar. No hemos llegado a un plató como aquí la curva negra. Otro ejemplo de una antena que llamo Tapas, aquí en Andalucía. El procesado es que utilizo componentes verticales. Estoy correlacionando siempre una estación del sur hacia el norte, ¿vale? Porque aquí en el sur tengo el mar Mediterráneo más próximo, el lugar más próximo de fuentes, y entonces me imagino que en tiempos positivos, positive lag time o tiempo de lapsos, tengo más energía, ¿vale? Porque la energía que se genera aquí va a ser más atenuada. Utilizo unos 2 a 8 semanas de datos. Esto es la record section. Aquí tenemos el tiempo en lapsos. 0 está aquí en el valor central. Realmente más energía aquí para tiempos positivos. Y esta figura, la verdad es que enseño únicamente para ser completo, pero quiero enseñaros otra figura, que es esta, que son los mismos datos, pero filtrados a diferentes frecuencias y presentados de forma distinta. Aquí el tiempo de lapso y aquí la distancia entre estaciones. Se ha atenuado no es la palabra, se ha clipped, se ha cortado las amplitudes que alcanzaron un 95%. Esto se ha hecho para visualizar mejor esta señal que se alinea a la línea azul, que es el tiempo teórico de propagación de una onda P. Ondas P en la exploración, a escala de exploración son más fáciles de detectar, pero a escala regional o global son más difíciles de detectar. Aquí un ejemplo de tomografía global. Esto es un doctorado, Abderrahman Hanet, y la publicación ahora ya está aceptada. Se ha utilizado todas estas estaciones, los triángulos en rojo. Él ha utilizado 2 años de datos, de 2010 y 2011. Ha utilizado 149 estaciones y 8.440 pares de estaciones. Las distancias de los trayectos están entre 500 a 13.000 kilómetros. Aquí se demuestra las correlaciones, el stack de correlaciones que se han obtenido utilizando el Phase Cross Correlation y el Time Frequency Phase Weighted Stack. Estamos interesados en esta fase aquí, que es la onda Rayleigh, ¿no? Que es dispersiva y que queremos utilizar para hacer una tomografía global que estamos utilizando. Aquí vemos también, y esto ha salido muy bonito, ondas de cuerpo. SS, PP, el núcleo, la sombra del núcleo empieza por aquí, a estas distancias más o menos. Aquí un ejemplo. La columna de la izquierda veis el resultado de una correlación cruzada en fase y el apilamiento también, el Phase Weighted Stack. Aquí la fase R1 y la fase R2. Aquí la misma cosa utilizando el Classical Cross Correlation y el apilamiento lineal. Aquí abajo, en esa segunda línea, veis la curva de dispersión extraído para la fase R1, que es la que utilizamos. En puntillado aquí veis la ventana de velocidad de grupo utilizado aquí. Y esta aquí es la velocidad de grupo en función de frecuencia. Aquí abajo, eso es lo que quería enseñar aquí, y ahora llegamos, tenemos aquí la frecuencia y aquí el número de días utilizado para apilar, ¿vale? Se plota aquí
en colores la diferencia de la curva de dispersión del grupo de velocidades con lo que se obtiene utilizando 2 años de datos. Azul quiere decir que no hay diferencia. Bueno, cuando llegamos aquí, que casi no hay diferencia, ¿vale? Más rápido llegamos al azul, quiere decir más rápido convergemos. Aquí vemos que no convergemos tan rápido, como también vemos en ambas figuras que hay una convergencia que depende de la frecuencia. Y eso es natural. Por ejemplo, el primary microseism o secondary microseism, que es el ruido ambiente global más fuerte que tenemos y podemos observar por todo el globo, es el que más rápido va a convergir, ¿no? Aquí estamos a frecuencias del Ham, de las oscilaciones libres de la Tierra aquí, ¿no? Estos son 5 milihercios. Lo que vemos, lo que se ha hecho aquí, es más o menos que Jordi, tengo un problema de memoria aquí, ok, que Jordi Juliá enseñó la semana pasada, y voy a repetir esta transparencia, que es la publicación de Rafaela Díaz et al. De 2014 o 2015, de la tomografía de Borborema. Aquí vemos el stack de 10 días. ¿Vale? Ella utiliza la parte positiva y parte negativa. O sea, se ha sumado 20 trazas. Aquí vemos de 20 días y aquí de 31 días. Y aquí las curvas de dispersión que corresponden, ¿no? Lo que acabo de enseñar allí en la figura anterior es la diferencia a cada frecuencia, esta diferencia aquí, dividido por el valor que tenemos aquí, o sea, el error o la diferencia relativa. Aquí en este caso de 31 días, en el otro caso como referencia, aquí en el caso global, hemos utilizado 2 años. ¿Vale? Eso es un caso de una distancia de casi 10.000 kilómetros. Este es un ejemplo de Virginia Dewar, un alumno de doctorado que ya ha acabado su tesis, defendida también en la UFRN, Universidad Federal de Río Grande del Norte, Natal. Y vemos aquí el número de días, disculpen, el número de horas aplicado y aquí la similitud. En color vemos en rojo el Phase Cross Correlation sin preprocesado, en verde el Classical Cross Correlation sin preprocesado y el Classical Cross Correlation con preprocesado. El Classical Cross Correlation, en este caso, en un momento ya vamos a ver por qué enseño esto, el Classical Cross Correlation no llega a convergencia, porque la forma de onda es demasiado corrompido por el bandwidth normalization y spectral whitening. Mientras cuando mantenemos la forma de onda, como se hace en el caso verde aquí, Classical Cross Correlation sin preprocesado, alcanzamos un resultado más rápido, una convergencia más rápido, aunque hay más variación en este caso que el Phase Cross Correlation. ¿Vale? Aquí las formas de ondas. Ahora quiero llegar al punto. Aquí vemos las correlaciones. Aquí el tiempo de lapso, bueno, en este caso autocorrelaciones, pero aquí el día. Se ha utilizado 3 ventanas de 3 días, ¿vale? Y se ha plotado cada autocorrelación al día al centro de la ventana, ¿ok? En este caso aquí, esto es la Classical Cross Correlation con preprocesado, bandwidth normalization spectral whitening. No hemos tenido convergencia como hemos visto en la figura anterior, pero las amplitudes son unbiased. Y dentro de poco vais a entender qué quiero decir. En esta figura aquí se utiliza el Classical Cross Correlation Geometrical. No, aquí no se utiliza, sí, se usa el Classical Cross Correlation Geometrical Normalized, disculpen, y aquí no se utiliza el preprocesado, ¿vale? Utilizando los datos aquí, donde no habían terremotos, vimos que alcanzamos rápidamente una convergencia. Esta es la curva verde aquí, ¿vale? En ese día, aquí había un fallo de la estación durante un defecto, durante 1 hora. Eso es que vemos aquí. Y aquí, con la línea roja, se marca cuando ha ocurrido un terremoto de magnitud 3.7, magnitud regional, en la provincia de San Caetano. Y este terremoto fue seguido por un swarm de terremotos de magnitud pequeña. Y veis aquí que la correlación cruzada está cambiando. El subsuelo. Eso no quiere decir que el subsuelo está cambiando, que detectamos aquí variaciones. No, lo que tenemos es que la correlación cruzada aquí es amplitude biased. Hemos alcanzado convergencia, sí, pero aquí, debido a este swarm, tenemos problemas. Aquí, y ahora entendéis por qué estoy enseñando
este ejemplo. Pues aquí a la derecha veis el Phase Cross Correlation, sin preprocesado, la convergencia fue alcanzado con 3 días y veis que tenemos una respuesta del subsuelo que aquí en este caso, a estos días donde ocurre el swarm, no está siendo influenciado por el swarm. Esto me lleva a las conclusiones principales. Espero poder haber enseñado y explicado suficientemente bien que el Phase Cross Correlation y el Time Frequency Phase Weighted Stack pueden mejorar la extracción de señal de ruido ambiente. La mejora de la visibilidad e identificación de señal es debido a la atenuación de ruidos incoherentes. Por esto utilizo la fase instantánea, la coherencia de fase. Hemos visto que aumentar la eficiencia en la extracción de señal nos permite utilizar ventanas más cortas. Y esto para estudios de monitoreo quiere decir que implícitamente aumentamos la resolución temporal. Hemos visto también que el Phase Cross Correlation, la correlación cruzada en fase, no está sesgada por amplitud. Y no necesitamos un Special Preprocessing para remover amplitudes grandes. Sí, una cosa que no he dicho que el Phase Cross Correlation debería tener, cuando calculamos, cuando utilizamos datos, deberían tener la media 0. O sea, se aplica un pasabanda y esto es el único preprocesado que se necesita. La correlación clásica, CCGN, necesita el preprocesado. ¿Ya? Y una cosa muy importante, que realmente no me entendéis errado, no estoy diciendo que una otra correlación es mejor. Eso no deberíamos entender. La performance depende realmente, debido a las diferentes filosofías o estrategias, a nuestra aplicación, a lo que queremos, y a las características de la señal y del ruido. Espero haber enseñado que el Time Frequency Phase Weighted Stack atenúa de forma eficiente el ruido incoherente. En lo que sigue, hablo 2 minutitos sobre sobre el software. Aquí tenéis el site donde podéis bajar el software o simplemente en Google digitáis Martin Schimmel, mi nombre y Barcelona o algo así. Entráis en mi página web y allí está escrito Distinct Results. Pincháis Distinct Results y llegáis a esta dirección. Vais al final de la página y allí se puede descargar el software. ¿Vale? O una alternativa es simplemente digitar esta dirección aquí y tenéis un archivo TAR. En este archivo TAR encontráis los códigos Fortran, Shell Scripts. Mis programas funcionan con SAC Data. Hay unos readmes y unos leermes donde está explicado un poco cómo se compilan los datos, algo sobre los ejemplos, etc. Y hay ejemplos, ¿vale? O sea, una vez que habéis bajado, tenéis que abrir el archivo TAR, lo hacéis con TAR extract verbose file xvf. Aquí lo hago sin la V para no me llenar la página. Una vez hecho esto, deberéis ver estos documentos aquí, ¿vale? Abréis el makefile y editáis el libsac. Aquí tenéis que colocar el trayecto a vuestra biblioteca de SAC, ¿ok? Lo cerráis y compiláis con make y el nombre del programa PCC5G, TF-PW0 y norm de average weight. Son 3 códigos que están aquí, .f, marca el código Fortran. Como un test simple, cuando en el command line digitáis el nombre del programa, del ejecutable, sin ningún parámetro, os aparece un self-doc, ¿vale? Una documentación breve sobre lo que el programa hace y los parámetros que se utiliza, ¿no? Como aquí. Esto os debería funcionar después del make. Y 2 ejemplos muy simples. Para la correlación cruzada, mira, si queréis correlacionar 2 trazas, esta por ejemplo aquí con esta aquí, es simplemente digitar el ejecutable PCC5G, nombre de la traza, aquí travesía default, no recuerdo, y SAC para el formato SAC como input, o SAC como el output formato en SAC, CCGN para
si queréis calcular la Classical Cross Correlation, PCC para el Phase Cross Correlation, TL1 menos 30 y TL2 igual 30 marcan la ventana de tiempo de lapsos, el rango de tiempo de lapsos. Aquí se calcula de menos 30 a más 30. ¿Vale? Afundáis el Enter y os sale algo como esto en la página. Como resultado obtenéis como output del programa dos archivos, ccgn.sac, que es el Classical Cross Correlation, la primera traza aquí, y el pcc.sac, que es la aquí abajo. Deberéis tal vez leer los readmes y mirar un poco mis scripts para ver un ejemplo más sofisticado y para ver como starting point, cómo procesar cantidades mayores de datos de una forma más automática. Aquí un simple ejemplo para el Time Frequency Phase Weighted Stack. Todo lo que tenemos que hacer es colocar, redireccionar los datos que queremos apilar en un fichero. Eso hacemos aquí ls-1, los datos, y redireccionamos en un fichero y le damos algún nombre. ¿Vale? O sea, este fichero aquí contiene en cada línea una traza SAC, el nombre de una traza SAC. Y después ejecutamos aquí el programa. Atrás ponemos el nombre del archivo, file, donde tenemos todos los nombres de las trazas SAC, y damos el Enter y empieza a apilar. En este caso han sido 64 trazas y el output son esas dos trazas, esos dos archivos, tf-pws.sac y tl.sac. El tf-pws.sac es el Time Frequency Phase Weighted Stack y el tl es el Time Linear, puesto tl es el Linear Stack. ¿Vale? Aquí un ejemplo, TF-PWS y TL. Si queréis procesar grandes cantidades de datos, por favor, leed después el README, los READMEs y las cosas que tengo escrito allí en los directorios, y podéis entrar en ejemplo _tf_pws0 para ver un ejemplo y, digamos, un starting point, ¿no? Esto es lo que utilicé en 2010 para hacer aquel paper. Y aquí mis acknowledgements. Gracias por vuestra atención. Andy, I'm finished. Thanks a lot, Martin. That was great. Thank you. Yep, of course. Now that we're done, if anybody has any questions for Martin, please take a moment to type those in. Martin, I'm guessing that you still have some time to answer questions? Yes. Okay, great. And, while we're waiting for people to submit some questions, I just want to note that, and Martin, you noted this in the introductions, that we have our next webinar is next Wednesday at 1 p.m. Eastern, and it's on the topic of group velocity tomography from teleseismic Rayleigh waves in Mexico, and that's presented by Arturo Iglesias. So if you're interested in attending that webinar, just go back and look at the email that was sent as a reminder for this one yesterday, and you can register for that one. And let's see, no questions yet from anybody. Here we go. There's one from, there's a couple that have just shown up. Do you see those, Martin? I see them half. Just a moment. Oh, that's a bit strange. Okay, I don't see them well. Do you see them on the screen or do you just see the slide? I see them on my control panel. So okay. Oh, no, I got it. Yep. I got it. Now I have it better. Okay, sorry. Okay. La primera pregunta. Well, I start, Andy. La mayoría de investigaciones se enfocan en estructuras de escala regional y global. Para escalas locales, volcanes, ¿qué sugerencias nos pueden dar? Bueno, esta pregunta fue dada por Luis Franco. A ver, si se trata de tomografía, déjame leer, pregunta, ¿está de tomografía? Escala,
Sí, pues, pues la verdad es depende si quieres hacer un monitoreo o para ver si hay precursores antes de una erupción o si se quiere hacer tomografía. En un principio es la misma cosa, el mismo procesado que se utiliza para datos regionales y globales, salvo que hay una dificultad que son los tremores que pueden causar problemas. O sea, podría ser bueno eliminar estos tremores utilizando rangos de frecuencias donde no haya estos tremores, ¿no? Pero en un principio es la misma cosa. Claro, se tiene que adaptar las frecuencias para que la longitud de las ondas sea menos que un tercio, digamos, del trayecto entre dos estaciones. Esto fue explicado por Jordi Juliá en el seminario anterior. Y, o sea, se tiene que adaptar las frecuencias, pero en un principio es lo mismo. Más preguntas, a ver si en mi pantalla no sale muy... Ah, sí, hay otra aquí. Luciana Astiz. Es como que leo tan despacio, pero es que no veo la ventana, es muy pequeña que tengo aquí. En el caso del ejemplo de Geoscope, ¿qué se hace si los datos tienen gaps? Vale. Sí, cuando los datos tienen gaps, a ver, si me falta todo el día, claro, no lo puedo utilizar. O sea, si tengo una estación y la otra estación no tiene el registro, pero una sí, entonces he pedido este día para este par de estaciones, ¿no? Y cuando tengo un gap de 2 horas, esto depende ahora de cada uno, ¿no? Yo ahora, en aquella época, he cortado los datos utilizando un día. Y ahora las estoy cortando en pasos más, en trayectos menores de 2 horas o 4 horas. Y de esta forma, cuando tengo un gap, simplemente lo salto, ¿no? No pierdo todos los datos. Pero siempre controlo que, si caso que tengo un gap justo al final del día, por ejemplo, siempre controlo que tengo más que digamos, 70% de la duración de lo que estoy cortando. ¿Vale? Pero esto depende de cada uno cómo se lo hace. Pero no quiero calcular correlaciones cruzadas con un registro de media hora si estoy utilizando un día, ¿no? Esto no. O sea, quiero como mínimo tener 12 horas, 15 horas. Vamos a la próxima pregunta. Luciana también, no veo el apellido, se está cortando aquí la ventana. Es decir, si el sismómetro no registró... eso va junto con otra pregunta, pero está escrito en 2 partes. Es decir, si el sismómetro no registró, se salta el día. Sí, puedes simplemente saltar el día. Si el sismómetro este día no registró, saltas el día correctamente. Y si te faltan 2 horas, bueno, si lo has cortado el día en trayectos, en ventanas más cortas, no tendrás el problema. Si o sea, el sismómetro no funcionó de las 4 hasta las 6, haces las correlaciones hasta las 4 y las 6 después, ¿no? A ver si hay más preguntas. Aquí hay algún problema con la utilización de bajas frecuencias para la tomografía menores que 5 segundos. Luis D, y no veo el apellido por completo, mi ventana está cortada aquí. Eso depende de la distancia de las estaciones, ¿no? Cuando las estaciones están muy próximas y las frecuencias están muy bajas, tanto que la longitud de ondas es más larga que la distancia entre las estaciones, ya casi estás calculando una autocorrelación. Si quieres ondas que se propagan, necesitas considerar que tienes algún múltiple de la longitud de onda cabendo entre las estaciones. ¿Vale? Por ejemplo, el ejemplo de las últimas transparencias de la publicación de Hanet, allí se ha utilizado frecuencias a 5 MHz. Pero las distancias, has visto, eran de 500 kilómetros a 12.000, 13.000 kilómetros, ¿no?
O sea, en un principio no hay problema, pero generalmente se necesita un poco más tiempo para alcanzar convergencia, más tiempo en relación al primary o secondary microsite, a las frecuencias de este ruido, que es el ruido ambiente más fuerte en el globo, ¿no? Aquí tengo Tatiana Ausaque. Disculpen si leo los nombres errados, pero la ventana que tengo aquí es muy pequeña. Las anomalías de velocidad, se observan con mayor claridad en la tomografía con PWS que con el método clásico. Es decir, se puede ver una diferencia notable en el resultado final de la tomografía utilizando los dos métodos. Pues Tatiana, esto no hemos mirado. Hemos llegado a los datos, los hemos comparado y hemos visto que necesitamos menos datos, o sea, y que tenemos los datos utilizando 1 año o 2 años, suficientes datos para llegar a un resultado robusto, mientras que para el Classical Cross Correlation necesitaríamos más datos. Si llegamos a la misma función de Green, no tendrías diferencias. O sea, esto se puede responder a partir de los datos. O sea, una vez que las curvas de dispersión son las mismas, no tendrías diferencias. Sí que hay diferencia cuando tú haces un monitoreo, porque, claro, como puedes utilizar mucho menos datos utilizando el Phase Cross Correlation, tienes una mejor resolución en tiempo. Aquí hay una pregunta de, un momento, ¿dónde está el nombre? Aquí, Luciana Astiz. Ahora que se usa ventanas de datos más cortas que un día, supongo que la duración de esos depende de la frecuencia que se busca, ¿cierto? Si la frecuencia es 0.001 milisegundos, esto, Luciana, es muy bajo, ¿cuál sería la duración óptima de la ventana? A ver, esto es una frecuencia demasiado bajo, aún bueno, es demasiado bajo, pero bueno, ¿cuál sería la duración óptima de la ventana? 4 o 10 veces mayor. Varias veces. Varias veces. En un principio, si se utiliza la teoría lineal, correlación cruzada lineal con el stack lineal, no haría diferencia, siempre y cuando piensas que también tienes un overlap, porque cada vez que cortas, quitas señales que no se ve porque llegan en la otra estación en la ventana después del corte, ¿no? Aquí no te lo puedo cuantificar, no me lo he mirado, ¿no? Pero tiene que ser bastante grande, o sea, aquí como mínimo un día, ¿no? Sí, aquí tengo una pregunta, Herbert Rendo, no se completa el nombre aquí. El factor NU en la expresión del PCC, ¿qué connotación tiene y cuál es el valor que se recomienda para su uso? Sí, gracias por esta pregunta. Realmente no lo he comentado. Y también para el Phase Weighted Stack también tenemos una potencia. Vamos a empezar con el Phase Weighted Stack. En el dominio temporal como en el dominio frecuencial, yo utilizo valores como 2 y 3. El valor de efecto incluso en mis programas es 2 o 3, tal vez 2. Yo intento ser más conservativo. Mi opinión es, si no necesitamos procesado, mejor vamos, ¿no? Entonces prefiero empezar con un valor pequeño. Con el Phase Cross Correlation es la misma cosa. El Phase Cross Correlation, todos los ejemplos que yo os demuestro han tenido un valor 1. En U, potencia para el Phase Cross Correlation igual a 1. Yo nunca he utilizado para un resultado que he demostrado en algún lugar un valor 2 o más. Nunca. No había nunca necesidad. Sí que lo tengo implementado. En el caso del Phase Cross Correlation,
Voy a ser bien honesto, esto está implementado porque un revisor me lo ha pedido. Pero en aquella época, en 1999, no había la necesidad, aunque en el Face Weighted Stack sí que vi la necesidad. Un factor más alto del Face Cross Correlation a partir de un cierto momento puede empezar, no hace sentido porque vas muy no lineal y puedes distorsionar la forma de onda. O sea, aquí la idea es empezar con el valor más bajo, 1, ¿vale? Y yo nunca he necesitado más. No veo el... aquí tengo Luciana Astiz. Bueno, muchas gracias. Luciana está agradeciendo por el seminario. Muchas gracias. Un placer. Y ahora, sí, no tengo más preguntas aquí en la lista. No sé si, bueno, también, a ver, tenéis mi email, me podéis contactar. A veces estas cosas se necesita un cierto tiempo para mastigar, para entender. Y si realmente queréis utilizar las metodologías, toca jugar. Usar y abusar de los programas. Abusar quiere decir utilizar parámetros de todo tipo. Pensar un poco qué es lo que esperáis y ver si es esto que obtenéis de resultado. De esta forma, vosotros mismos podéis ver los beneficios y las limitaciones y podéis ver si las herramientas que se disponibilizan aquí os pueden ayudar en vuestras investigaciones. De momento yo no veo ninguna pregunta aquí más. No sé si Andy, I don't know whether you have more questions. In my list there are no more questions, Andy. I think I don't see any more, so I think we can call it a webinar. Perfect. Yeah. Thank you very much, Andy. Oh, thank you. No, that was really wonderful, Martin. Thank you for contributing to this series and for presenting this interesting work. And again, I encourage everybody who attended today, if you're interested in more topics like this, we have a webinar almost exactly a week from today, 1 p.m. Eastern on Wednesday, October 21st. And I also wanted to invite everyone who's here, if you have any suggestions for future topics that we might cover in a Spanish language webinar series, or if you'd like to nominate yourself to give a webinar at some point in the future, please send me an email. We're always happy to have more speakers for activities like this. So, Martin, thank you again, and thank you everyone for attending, and we'll see you next week.